Hoy vamos a desarrollar temas muy importantes. Contamos con la presencia de Miguel Ángel Salino, un administrador de empresas, un gerente deportivo, es decir, una persona ligada al deporte desde hace muchos años, conocedor de los temas de fondo que hay en estos momentos en el deporte peruano. Hoy vamos a tocar puntos muy interesantes que desde luego van a mantener el interés de todos ustedes, como es el caso del Comité Olímpico Peruano y por supuesto también con esa adormecida, trasnochada proyecto de ley del señor Salaverry, que lo vamos a tocar también en la mañana de hoy. Bien, 8:27 minutos, son 8:27 minutos y vamos entonces a los temas que habíamos también anunciado, temas que son de fondo, temas que obviamente lo hemos tratado ya en anteriores audiciones. Quizás seamos, no sé si el único, sí me dice Miguel Ángel que somos los únicos, que estamos abordando temas muy serios que confrontan la problemática del deporte peruano y que obviamente nosotros lo que buscamos siempre en la pretensión de ser objetivos, de que se llegue a conocer, que la comunidad deportiva esté enterado de lo que pasa, que no puede pasar por alto y se puede mirar tangencialmente hechos que son de fondo, hechos donde hay de por medio incluso un dinero invertido, un dinero gastado, que es producto del erario nacional, que están sustentados por los impuestos que todos los peruanos pagamos y que necesitamos saber si está bien invertido ese dinero, cómo se invierte, si está bien justificado, en fin. Cada uno de nosotros los peruanos queremos saber qué está pasando. Cuando es dinero del Estado estamos hablando de todos los peruanos contribuyentes. Consecuentemente, tenemos interés en saber, sobre todo cuando no se dan resultados, que es lo peor. En este caso hay un informe de la Contraloría del Estado, donde hace ver, y tenemos acá el informe, me permite Miguel Ángel, por favor, porque esto es muy importante. Entre otras cosas, dice, la Contraloría General recomendó al Instituto Peruano del Deporte, IPD, reforzar mediante la entrega de información las acciones legales iniciadas por la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación, Minedu, contra el Comité Olímpico Peruano, a fin de recuperar el presunto perjuicio económico que se habría ocasionado al Estado en el uso de recursos públicos transferidos como subvenciones y que se habrían utilizado en fines distintos para los cuales fueron otorgados. La auditoría de cumplimiento efectuada al Comité Olímpico Peruano a una muestra del total de subvenciones económicas que le fueron transferidas por el IPD en el periodo de enero 2012 a diciembre de 2014, observó el uso de 20.808.157 soles con 37 céntimos, debido a la falta de rendición de cuentas sustentadas adecuadamente. El IPD es un organismo público descentralizado adscrito al Minedu. Bueno, entre otras cosas, este es más o menos el resumen. Hay 20 millones 21 millones, ¿no? 21 millones prácticamente de soles que no han sido justificados en los gastos. Entonces, eso es preocupante. Está con nosotros Miguel Ángel Salino, que es un estudioso del tema, investigador además, que nos ha traído toda esta documentación que le estamos dando lectura. Miguel Ángel, ¿cómo te va? Raúl, buenos días, caballeros en la mesa de control, a tus radioescuchas. Feliz 2018 y feliz 34 años antes que nada. Y gracias por la invitación. Sí es un tema que preocupa, ¿no? Es un tema que preocupa porque siempre nos quejamos de la situación del deporte en general. El deporte no despega, el deporte no avisora un futuro demasiado promisorio, pero en este tipo de informes encontramos las explicaciones del por qué las cosas no se están dando como debieran darse y por qué el deporte nuestro no tiene la importancia que debiera tener, al darnos cuenta de que lamentablemente a partir de estas acciones de control que hace, por ejemplo, entre otras la Contraloría, nos damos cuenta de que está probablemente en las manos equivocadas. Tú bien has dicho, se ha hecho una acción de control respecto de fondos públicos que le fueron entregados al Comité Olímpico Peruano entre los años 2012, 2013 y 2014, y ha encontrado la Contraloría una serie de irregularidades por las que seguramente pues el Comité Olímpico Peruano tendrá que responder ante la autoridad competente.
Fíjate que en esto de oficio que has leído, además, se sugiere que el procurador del sector de educación ya tome las medidas legales del caso. Y ojo que ya existe una acusación fiscal, tú te acordarás tiempo atrás, contra algunos dirigentes y autoridades del deporte peruano por estas mismas razones. Entonces, si bien es cierto, este no es un informe vinculante, pero por lo pronto se convierte en una herramienta de inducción para el fiscal que está viendo este caso con la acusación fiscal que te mencionaba, y que puede aclarar ya más al detalle lo que está sucediendo en el deporte, específicamente en el tema de las subvenciones que le fueron otorgadas al Comité Olímpico Peruano, ¿no? Entonces, si alguna duda tenía el fiscal, la Contraloría, a través de estas acciones de controles, las va disipando. Entonces, nos vamos enterando lamentablemente de estas cosas. Y fíjate tú, el año pasado, aquí en tu programa también, se hablaba, ¿no es cierto?, de ciertos cuestionamientos respecto de las elecciones, te acordarás tú, del Comité Olímpico Peruano, sí, todo el proceso. Entonces, yo creo que el Comité Olímpico Peruano tiene, en estos momentos, a pesar de que no estamos hablando de la misma administración, quiero hacer la salvedad, pero tiene mucho que explicar y tiene que darle garantías al Estado de que actualmente su nueva junta directiva, te das cuenta, está revestida con toda la legalidad que nos podamos imaginar para darle esa tranquilidad al Estado y se pueda recomponer esta relación que está a todas luces quebrada y pueda ser merecedor de aquí a futuro de nuevas subvenciones, pero claro, el Comité Olímpico Peruano tiene que dar esas garantías, ¿me dejo entender? Claro, claro. Entonces, vamos a ver de aquí en más qué sucede. Y en este caso específico, por decirte, porque a veces criticamos al Congreso, que a veces el Congreso se mete en temas en los que no debería meterse, pero aquí sí podría intervenir el Congreso. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de fondos públicos, estamos hablando de qué manera recomponemos esta relación Comité Olímpico Peruano, Estado peruano. A raíz de toda esta información y de esta acción de control, ¿cómo confías tú nuevamente en una institución que te ha defraudado de esta manera? Entonces, ahí hay un tema pendiente, sobre todo si tenemos ya a puertas los Juegos Panamericanos y el Comité Olímpico Peruano es actor principal o uno de los principales de ese evento. Entonces, hay que, sobre la marcha y a velocidad de rayo, poner las cosas en orden y aclarar todo esto, ¿no? Porque así como están las cosas, honestamente, ¿qué porvenir le vemos al deporte nacional? En resumen, Miguel Ángel, buenos días. ¿Cómo estás? Y bienvenido al programa. Gracias. El informe de Contraloría dice dos cosas muy concretas, ¿no? Que lo hemos revisado también de manera conjunta. Y lo primero y lo que me parece más grave, porque hay dos partes en esto, es que de los 20 o 21 millones hay no sustentados adecuadamente, ¿no? Hay cerca de 10 millones que están reportados en facturas que finalmente están duplicadas, lo que es gravísimo, ¿no? Y la otra parte, que son igualmente cerca de 9 o 10 millones, que son recursos no, digamos, destinados al Comité Olímpico Internacional o al Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, al pago ¿no es de la cierto? cuota. Pero que eso seguramente de la parte de las entidades organizadoras de la actividad, todo, habrá algún tipo de explicación, porque siempre se va por ese tipo digamos, de manejo de la información. Pero lo que me parece gravísimo es el tema de la duplicidad de facturas, que sí puede llevar a congeniar una especie de, ¿qué te digo? Una especie de delito, inclusive, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema que se tiene que explicar y que es muy gravísimo y que está explicado en el informe, justamente, ¿no? Sí, correcto todo lo que dices, porque es verdad, lo que dices está contenido en el informe, pero volviendo al tema, o sea, ¿cómo tú restableces esta relación Comité Olímpico Peruano, Estado peruano? ¿Cómo tú te sientes con la tranquilidad de volver a otorgarle subvenciones a una institución que ha hecho lo que tú acabas de mencionar? Entonces, ahí viene la responsabilidad actual, creo yo, de la actual Junta Directiva del Comité Olímpico Peruano, que tiene que dar todas las garantías legales, todas, al Estado peruano para que esto se pueda restablecer y volver a confiarle dineros que, como tú bien has dicho, Raúl, son fondos públicos y que salen de nuestro bolsillo. Claro. ¿No? Entonces, me imagino que a la gente que nos esté escuchando en tu programa, Raúl, le debe fastidiar que el dinero de sus impuestos terminen siendo usados de esta manera, ¿no?
Entonces, como te digo, si bien es cierto esto no es vinculante, pero por supuesto es inductivo para cualquier órgano jurisdiccional que esté viendo alguna denuncia de este tipo y que empiece a enterarse de manera oficial, ¿no es cierto?, de lo que dice la Contraloría o una acción de control de la Contraloría sobre ese tema. Y repito, aquí sí podría intervenir el Congreso. A veces el Congreso se mete en temas en los que no debe, pero aquí sí debería meterse, ¿no es cierto?, y exigirle al Comité Olímpico Peruano actualmente que nos dé esas garantías de las que te hablo, ¿no? La legalidad de su junta directiva, cómo fue elegida y todo eso. Claro, el problema es bastante delicado, porque las veces que hemos conversado con Pedro Rosario, él, por ejemplo, le decíamos, él ha agarrado un palo encebado, porque la deuda generada, que ahí se atribuye, que son casi 21 millones de soles, no pertenecen a esta gestión. No, hay que ser por eso claros. digo, incluso está en estos momentos en una crisis, porque hasta hace poco no tenía ni dinero para pagarle como 10 meses de sueldo A los trabajadores. Así es. Ha tenido un apoyo ahí del Comité Olímpico Internacional. Así es. Para poder pagar las deudas, o sea, el gasto ordinario, el de los trabajadores, increíble. Pero es que así ha cogido el Rosario a un Comité Olímpico Peruano desfasado totalmente económicamente. Pero obviamente esto no puede caminar así. ¿Cómo puede trabajar un organismo tan importante como el Comité Olímpico Peruano sin dinero, con una cantidad de plata que no ha sido justificado en sus gastos? Que hay informe en la Contraloría que habla de casi 21 millones de soles que están en el aire, en que se han gastado? ¿Y cómo piensan ellos recibir, el actual Comité Olímpico Peruano, subvención del Estado? No te voy a dar plata, pues, ¿cómo? Si me estás debiendo, no has justificado, por otro lado. Aún cuando no haya sido tú quien generó este problema, supuesto, pero tú eres el nuevo presidente de esa misma entidad. Exacto. Dame garantías para yo poder volver a confiar en ti. ¿Qué garantías puede dar, me imagino? Para empezar, ¿no es cierto?, la legalidad del cargo que ocupa. O sea, detalles que aparentemente podrían considerarse mínimos, pero tienes que darle todas las garantías al Estado de que se puede confiar en ti. El cargo que ocupas ha sido legalmente obtenido, de acuerdo a lo que manda la ley, a tus estatutos, genial. O sea, empecemos por ahí. O sea, yo tengo que dar muestras de limpieza funcional para generar al Estado esta confianza que hoy, a la luz de los hechos, está pues totalmente perdida, ¿no? Entonces, digamos, ese sería un buen comienzo y podría... un foro político en donde la Constitución le confiere, entre otras obligaciones, la de fiscalización, podría ser el Congreso de la República, ¿no es cierto? Y a partir de ahí el Congreso servir de nexo con el Ejecutivo, con el propio IPD, con los otros organismos intervinientes del sistema deportivo nacional, porque te recuerdo además que el Comité Olímpico Peruano por ley tenía o tiene un sitio en el Consejo Directivo del IPD. Entonces, ¿cómo vas a tener sentado ahí a alguien que no te da las garantías de legalidad para generar esta confianza que se ha perdido y que además está en los dos terrenos? O sea, en el lado, claro, habría hasta un conflicto de intereses. Te preguntaba por interno, Miguel Ángel, era una pregunta que de alguna forma se respondía sola, pero de todas maneras era bueno plantearla. ¿Esto no genera algún tipo de conflicto con las entidades internacionales, con el Comité Olímpico Internacional, por ejemplo? Porque normalmente los dirigentes, ¿no? Se escudan, claro, o sea... Estos son fondos públicos. No, por eso te digo, pero normalmente los dirigentes se escudan en su entidad de línea internacional, ¿no? Entonces yo entiendo que tiene que haber, de alguna manera, una expresión del Comité Olímpico Internacional para que... de alguna forma los dirigentes que estarían involucrados en estos hechos, pues se pongan a derecho, digamos, ¿no? Claro. Debería expresarse de alguna manera, decir, oye, sí, nosotros respaldamos la investigación, todo lo que apoyamos al Estado peruano en que se detalle, pues se analice con la mayor suficiencia y certeza posible estos temas, ¿no? Mira, totalmente de acuerdo contigo, pero en este caso específico estamos hablando de fondos públicos. De acuerdo. Por lo tanto, al Estado le asiste todo el derecho para exigirte explicaciones de qué has hecho con la plata que es de todos los peruanos. O sea, aquí el Comité Olímpico Internacional no tiene absolutamente nada que decir. Pero es cierto lo que dice Miguel Ángel, pero acá hay un tema. Estamos hablando de hechos sucedidos con fondos de los presupuestos de los años 2012-2014. Sí. Vale decir que el hecho más reciente tiene 4 años y el más antiguo tiene 6 años. ¿Cierto? Así es. En el rango de 4 o 6 años.
¿Tan lenta es la acción de control del Estado? No, porque, quiero decir, ahora, sí, hay acciones en Fiscalía. Previas. En Fiscalía Así hay es. acciones. Pero la Contraloría recién actúa de una manera, porque quiere decir que en su momento no fueron tan acuciosos. Lo que pasa es de que en algunos casos han tenido, por lo que he podido averiguar, que hacer una especie como de autoría, incluso hasta forense de algunos Arqueología de la información. ¿no? Exacto. Sí, porque Entonces acá- eso no se acá- hace de la noche a la mañana, te das cuenta. Los cargos que emite esta acción de control son verdaderamente serios, ¿no? No, sí son hay muy uno serios, que sí. dice que hay 7 millones de soles que factura, pero que los que han emitido la factura no han recibido la plata. También. Entonces, ¿qué gano teniendo de la factura si no la pagaron? Exacto. O sea, igual ese me va a reclamar porque esa persona tiene todo el derecho a hacer un juicio al Estado. De cobrarle. Igual, es, claro. oye, ahí estará en tus papeles, para ustedes estará que me han pagado, para mí no me han pagado nada, demuéstrame que me has pagado. Así es. Yo no tengo que demostrar que me han pagado, tú demuéstrame que me has pagado. Exacto. ¿No? Entonces, ahora, aquí un poco el tema era lo que siempre hemos hablado desde hace varios años, Miguel, que las personas que manejan el IPD y las personas que están en el Comité Olímpico no pueden ser las mismas. No, pues. No puede ser la misma. Yo soy el que te entrego la plata y yo me voy al otro lado de la ventanilla y yo recibo la plata, o vamos a suponer que no la recibo directamente, pero formo parte del colegiado que maneja esa plata, es lo mismo, pues. Es lo mismo. Y eso el señor Bosa no lo entendía, no sé si habrá otra persona más. Ahora, Bosa acabó con serios problemas, porque básicamente esa es la gestión de Bosa, ¿no? A ver, sí. El señor Bosa. 2012 o 2014 la Sí, gestión de Bosa. el señor Bosa renuncia, fíjate la fecha, 5 de noviembre de 2014. Y acá estamos hablando Claro. 2012 o 2014. A fin- que, exacto. no, es la gestión del señor Bosa. Bien. Él estaba en el IPD. Claro. ¿No? Y tengo entendido que él pidió licencia en su condición de secretario general al Comité Olímpico Peruano también. O sea, él pidió licencia mientras fue presidente del IPD, pero sí, él era presidente del IPD cuando esto sucedió, este periodo en el que... Y ahora él ha vuelto al Comité Olímpico, ¿no? Ahora sí, pero no sé qué cargo tiene, la verdad. Creo que como representante de las federaciones nombraron a uno. De los deportistas olímpicos, me parece que es creo una que cosa sí, así. ya, Sí, ya no sé sé. exactamente, pero sé que es miembro de la actual junta directiva. Pero como quiera que sea, como bien decía Raúl, yo creo que esto merece una explicación más honda, más profunda de parte del Comité Olímpico Peruano, y ya depende del Comité Olímpico Peruano y de lo que quiere hacer, como decía Javier, sin que esto entorpezca las relaciones del Estado peruano con el Comité Olímpico Internacional. Depende del propio Comité Olímpico Peruano iniciar acciones, dar muestras de que se puede volver a confiar en el Comité Olímpico Peruano para transferirle a futuro nuevas subvenciones. Claro, y lo preocupante es que así como están las cosas, prácticamente el Comité Olímpico Peruano está cruzado de brazos, sin dinero. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede gestionar? Ni lo más mínimo, lo administrativo, si no tiene dinero. Por eso le preguntábamos la vez pasada a Pedro Rosario si él tenía que poner plata en su bolsillo para subvencionar los gastos ordinarios, y no lo va a hacer, por supuesto. Por eso que ha tenido que pedir un apoyo que Pero tiene que se tener dio afortunadamente para pagar a los trabajadores hasta ese extremo. Sí, pero- Llegó el Comité Olímpico Peruano y hay una deuda que no ha sido justificada, y esto no es juego. No, no es porque juego. esto no es plata de Miguel Salino, de Fito Palau, que son entidades privadas, personas naturales, que podían prestar su dinero, pues al final de cuentas. Este es dinero de todos los peruanos. Así es, son fondos este es del públicos. Estado, este es mucho más grave todavía. Entonces yo creo que aquí nosotros demandamos que esto se solucione ya. Esto no puede quedar ahí, que pase los meses. Es y urgente pase. y prioritario. Por Sí, supuesto, y tiene que ser urgente, prioritario, así es. urgente, porque esto no puede quedar en el limbo. Si no hay nada, ninguna actitud dolosa en esto, tendrá que demostrarse. Y eso se demuestra con hechos. El que no la debe no la teme. Y Así sacar, es. estas son las deudas, aquí están los pagos que por X o B razones no se hicieron, evidentes en el momento, pero aquí están. Pero hay que demostrarlo, porque no puede, esto está desde el 2014. Esto es una acción de control que se ha hecho de los años 2012, 2013 y 2014. 2014, eso, estamos en el 2018. Pues digo, lo ¿Ah? más reciente tiene 4 años y lo más lejano tiene 6 años. No, ahora, el Comité Olímpico Peruano, si quiere también dar muestras, tiene que allanarse a que todo se investigue y a reconocer las responsabilidades que institucionalmente les competa. Obviamente, en lo personal, la nueva directiva del Comité Olímpico, No tiene mientras que no se repitan las Así personas. es, así es. Mientras que no se repitan las personas, porque si alguna persona se repite, ese sí No, es no creo que- es que ese en lo personal puede tener responsabilidad.
pero lo demás no tienen nada que ver con esto. No. Pero tienen que Por eso, tener una esto no política pertenece diferente. a la gestión actual, esto es gestión pasada. Claro, pero- Esto así que, lo cierto pues que de alguna manera también la gestión actual, y yo me tengo que, ¿cómo? Y a mí me dejan todo esto sucio, ¿Qué yo hago? tengo que limpiarlo, ¿qué hago? Exacto. No puedo cargar con la irresponsabilidad de los que me han antecedido. Tienes que actuar inmediatamente, pedirle las auditorías Yo que tengo que correspondan ponerme y todo, pilas, claro. decir, no, que se Claro. investigue a Yo fondo abro los esto. archivos, pasen y Así revisen es, todo. así es. Mira, aquí está en línea Luis Miguel Salazar, que fue uno de los, y es nuestro colega, colaborador del programa, bien acucioso en este tema Sí, también. Luis Miguel, así claro. que hoy es su cumpleaños, así también queremos feliz saludarlo cumpleaños. a Luis Miguel en el día de su cumpleaños. Hoy día lo va a celebrar. En la Contraloría lo va a gusta. celebrar. ¿Ah? Lo va a celebrar en la Contraloría. Lo va a celebrar en la y él celebra su cumpleaños a todo dar, con orquesta incluida, así Ah, que sí, de salsa, de felicitaciones, salsa. mi querido Luis Miguel Salazar, en tu onomástico. Te escuchamos. Gracias, Raúl, un placer conversar contigo, que bien que esté Miguel Ángel Salino ahí, que es una persona que conoce bien este tema, pero hay que recordarle a nuestros oyentes lo siguiente, ¿no? Que si bien es cierto, esta es una junta directiva nueva, muchos de los antiguos de la junta directiva del señor Quiñones están en esta misma junta directiva, y el señor Pedro del Rosario conoce muy bien el tema, porque el señor Pedro del Rosario ha estado 30 años en la Federación de Karate y ha ido a todas las reuniones del Comité Olímpico Peruano. O sea, él no desconocía este problema. Y si él postuló para ser presidente, a pesar que no cumplía con los requisitos, él sabía ya que se iba a meter en este problema, y cuando lo entrevistamos dijo que iba a hacer una auditoría. Eso ha sido el año pasado, no sé si lo habrá hecho la auditoría o no. O sea que él conoce muy bien el tema. Y acá la Contraloría y el Poder Judicial tienen adormecido los problemas que han venido de eso, porque el mismo señor Bosa, que hoy es presidente de la Federación de Tiro, pertenece al directorio del señor Pedro Rosario. O sea, ¿de qué estamos hablando? Aquí no se puede tapar el sol con un dedo. Está clarísimo, acá hay gente que está aguantando el Poder Judicial, cosas que ya deberían haber salido hace tiempo, pero sin embargo están ahí. Y el señor Pedro Rosario, como vuelvo y repito, conoce muy bien el tema y él sabía que se metía. Entonces él no puede decir ahora que no es su responsabilidad, que no sabía, que el otro... No, por supuesto que es su responsabilidad y él tiene que asumir. Y si no puede hacer nada, una persona que es íntegra y sabe, pero me voy, porque si no puedo hacer, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a yo solucionar un problema de 20 o 30 millones de euros si no es mi tema? O sea, el señor Pedro Rosario dice que él, un antes y un después. No, si él fue antes y ahora también lo es. O sea, antes también estuvo ahí vinculado al tema del Comité Olímpico Peruano y conoce bien el problema. O sea que aquí las cosas están claras, la gente quiere tapar, y yo sé que Miguel Ángel Salino es un caballero y trata de guardar las formas, pero yo soy clarísimo. Acá Pedro Rosario conocía el tema y si Pedro Rosario se ha metido es porque de alguna manera ha querido cubrir todo este problema, pero no se puede tapar. Esas cosas tienen que salir y los responsables tienen que ir presos porque son los que se han llevado el dinero del deporte que tanto necesitamos, Raúl. Claro, pero hay un detalle. ¿Pedro Rosario sigue integrante del Comité Olímpico Peruano en su condición de directivo? ¿O ha ido simplemente a las asambleas No, por eso, pero las bases tienen que revisar las cuentas, el Comité Olímpico tiene que dar cuenta de lo que hicieron con el dinero, cómo se funcionó esto, y todos votan, todos tienen que poner su opinión. El señor Pedro Rosario conoce muy bien hace tiempo cuando se llevaron la plata con Gulco y todo, y tuvo que cubrirse todo el tema. Lo que pasa es que el Comité Olímpico siempre ha sido como una cofradía. O sea, se cubrían entre ellos, se prestaban el dinero, y eso se ha mantenido hasta el momento de Bosa, cuando ya salta todo este problema. Pero ellos se cubren entre sí. ¿Has visto cómo querían cambiar las actas? Ese es el modus operandi de todo el tiempo del Comité Olímpico Peruano, hombre. Eso lo sabemos todos los que estamos vinculados al deporte. Y uno de los cómplices más son los presidentes federativos, que son los presidentes olímpicos, que han permitido que estos señores hagan y deshagan con el dinero del deporte y no han dicho nada. Y ahora, claro, como le están dando fondos, ellos se quedan callados, porque saben si hablan, no le llega el fondo. Uh-huh. Muy buena la intervención de Luis Miguel Salazar. Bueno, oye, Luis Miguel, ¿a qué hora comienza la celebración?
¿no? Eso es en la noche. Eso es en la noche, así que estoy realmente yo, entre lo que escucho de lo que el comentario de Miguel Ángel Salino, que son claves y son precisos, ¿no es cierto? Pero hay cosas que también nosotros, a mí me indigna, porque yo sé cómo es el tema, cómo se maneja dentro de las cosas, y mira cómo está calladito el señor Pedro Rosario, está calladito. Dice que se peleó en Budapest con el señor Quiñones y lo sacó, pero eso es un amague de cosas nomás, porque acá las cosas son clarísimas. El señor Quiñones tiene que responder de esos dineros, y el señor Bosa también tiene que responder, porque fue él, ¿no es cierto?, secretario y tesorero a la vez del Comité Olímpico Peruano, que se transmitiera, bueno, aquí hay una cosa muy importante que nos hace presumir de que esto va a tener fin, no va a demorar demasiado. Miguel Ángel Salino conoce muy bien al actual Contralor. No, yo no lo conozco, pero lo que pasa es que viene precedido con una reputación de un hombre firme, claro, inflexible, y prueba de esto es que ni bien asumió el cargo, fíjate, en meses ya tenemos un informe categórico. No se casa con eso es lo que quise hacer Alberto, que como en tantos años, y recién con el cambio hubo, y lo que está diciendo acá Luis Miguel es correcto. Yo decía, la institución en sí no será responsable, pero las personas, en cuanto se repitan todavía sus nombres actualmente, sí. Ahora, lo que dice es cierto, de repente el señor Rosario y otros no eran miembros del Consejo Directivo del Comité Olímpico, pero sí lo son de la Asamblea de Bases, y en la Asamblea de Bases se aprueban las memorias, se aprueban los balances, y ahí uno puede dejar expresa su rechazo, su oposición o sus puntos de vista. Claro. Puede dejarlo uno ahí constancia. Si simplemente aprobaron como borreguitos y levantaron la mano porque tenían que recibir su presupuesto, ya que cada uno suma su responsabilidad, ¿no? No solamente eso, Fito. Ellos dicen que no conocían lo que hacía el señor Pedro Rosario. El señor Bosa dice que no sabía. Nadie sabía lo que hacía el señor. O sea, Pedro Rosario manejaba, el señor Quiñones manejaba el Comité Olímpico a su libre albedrío. O sea, ellos no sabían, no se enteraron, nadie lo denunció. Si yo veo que el presidente del Comité Olímpico Peruano está haciendo mal uso de los fondos, yo como miembro de Bases voy y lo denuncio, porque no es plata de nosotros, es plata del deporte. Claro. ¿Alguien hizo esa denuncia? Nadie lo hizo, todo el mundo se cayó la boca, y después dicen ahora que no conocen, no sabían. Es igual que lo que dice el presidente, ¿no? Que no conocen, que no sabían, que la misma historia. No, Luis Miguel, desde los años 80, cuando alguien dijo yo soy su hermano pero no sé nada, eso se convirtió en deporte nacional. Se convirtió en una práctica, una costumbre habitual acá en el Perú, ¿no? Claro, sí, o sea, no sabían. El señor Bosa transfirió casi 400 millones de soles en la gestión del señor Quiñones. O sea, 400 millones de soles. Nunca en la historia del Comité Olímpico Peruano ha recibido tanto dinero. Y sin embargo ese dinero ya hemos visto qué pasó, ¿no? Ya hemos visto qué pasó. Entonces, acá la cuestión es, no hay un control. No hay un control. Y dice que ahora la señora Paloma ha dicho que en su nuevo proyecto de ley dijo que iban a fiscalizar cada 3 meses. Como que cada 3 meses. Y eso es lo que es la ley actual. Cada 3 meses tienes que presentar tú los informes económicos. Y cuando viajas, yo soy presidente y soy presidente de una al mes yo tenía que presentar el informe deportivo y el informe económico de la plata al mes, no a los 3 meses. Así que eso está clarísimo. Acá la gente tiene que responder sobre y ese dinero tiene que ser devuelto. Alguien tiene que hacerse responsable de ese dinero que tanto falta para el deporte. No, de hecho el dinero tiene que aparecer. Y si no aparece, alguien se lo gastó, alguien se lo tiró y se tiene que pagar las consecuencias. Así de fácil, vamos, para definir todo esto. Oye, Luis Miguel, muchas gracias por habernos permitido, pues ese día tu cumpleaños, estás de asuesto, tienes que tomarte la licencia del caso y lo vas a celebrar con un buen salsero, seguramente. Pues, ¿ah? No. Salsa dura, con salsa dura. Con salsa dura. ¿Ah? Tipo Sarabá. Muy bien. Oye, Luis Miguel, un abrazo en nombre de todos. ¿Ah? Estamos conversando. Ok. Ahí estuvo Luis Miguel Salazar, acucioso como siempre. No, sí, Luis Miguel. Es de los pocos que se ha atrevido a denunciar públicamente. Sí, él ha sido aquí en el programa y tenemos que decirlo, ¿no? Sí. Tenemos que decirlo con toda certeza. Él ha sido el que abrió este frente respecto a estos temas que ahora lo estamos ya ampliando
con tu colaboración, Miguel Ángel, que tú eres otro investigador de polendas en estos casos y que siempre estamos en contacto. Súper metido en el detalle. Sí, los conoces puntos y bien y con comas, documentos, sí. porque aquí no estamos hablando de supuestos, que me han dicho, me han contado, no, aquí hay documentos que los ha traído Miguel Ángel Salino y que ya hemos dado lectura, parte de ellos. Raúl, ahí justamente Son tantos, porque no voy a leer todos, por supuesto, Claro. porque son varios documentos y son varias páginas, pero estos son documentos oficiales. Raúl, justamente ahí sobre creo que para el público sería bueno que le leamos solamente dos de las observaciones que son clarísimas sobre el movimiento de la documentación, que están publicadas también en el Facebook de Superdeporte ya gracias a la información que nos ha proporcionado Miguel Ángel Salino. Por ejemplo, la Contraloría en las observaciones dice, una de ellas, el Comité Olímpico Peruano presentó 9 rendiciones de cuentas que incluyen 21 comprobantes de pago, es decir, facturas duplicadas, mediante los cuales también se sustentó la adquisición de bienes y servicios, etcétera, etcétera, hechos que ocasionaron un perjuicio económico de 3.241.692 soles. Después, en otro punto, los 7 millones que hablaba Fito Palao, dice, el Comité Olímpico Peruano sustentó gastos por subvenciones recibidas del IPD a través de la presentación de 2 facturas no pagadas por 7.647.551 soles relacionadas principalmente a servicios de adecuación de escenarios temporales cuya ejecución no ha sido acreditada, desconociéndose el uso y destino del monto antes mencionado. Bueno, ahí está, efectivamente son varios otros puntos, pero ya con esto que hemos dado a conocer prácticamente... El Congreso debe intervenir. Iniciamos, no, este debate va a estar abierto. No, y el Congreso debe intervenir, ¿no? Sí, lo que dice Miguel Ángel. Vamos a hacer un alto, Sí, cómo no. Miguel Ángel, porque está el otro tema del proyecto de ley del señor Salaverry, que lo vamos a tratar en los siguientes minutos.